Esta acabarla. conferencia comenzará a No grabarse. después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Palabras textuales del Señor Jesucristo, recogidas a través del evangelista Lucas. Jesús está hablando de planificación. Planificación. No perdemos nada en ocupar un tiempo en planificar. Aun cuando algunos consideren que lo que hace falta es acción, créanme, según las palabras de Jesús, para que esa acción sea lo más efectiva posible, para que nosotros podamos minimizar el riesgo de burlas con sentido, con razón, burlas lógicas, y de evitar al máximo la pérdida del tiempo y los pocos resultados, no hay nada mejor que sentarse un momento a reflexionar sobre lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo es que conviene hacerlo y qué vamos a hacer después con los resultados que obtengamos, porque de otra forma habrá perdido sentido todo esfuerzo realizado. Y de esto vamos a estar hablando, vamos a hacer este recorrido. Para todos aquellos que se involucran en la obra ministerial, una de las estrategias más populares para crear en la iglesia un movimiento evangelístico y un despertar misionero que traiga almas es sin duda a lo que nosotros conocemos como campaña de evangelización. En dependencia de lo que estemos realizando, pudiera llamarse campaña de evangelización o pudiera llamarse cruzada evangelística. Son dos cosas diferentes, aunque en las dos se hace lo mismo, que es evangelizar. Pero según la forma en que se organice, el tiempo que dure, las condiciones y quiénes son los que participan, a quienes se invitaron a participar, va a cambiar. Y de ser llamada campaña de evangelización, y va a ser llamada entonces cruzada evangelística. Después pudiéramos, si alguien necesita que se lo aclaremos cuál es la diferencia, podemos entrar en esos pormenores. El gran problema es que muy pocos conocen realmente el proceso más funcional de cómo planificar, de cómo celebrar e incluso cómo aprovechar los resultados de una campaña o una cruzada evangelística. La escritura esta que tomamos de apoyo para nosotros compartir en esta lección tiene una implicación espiritual que nosotros debemos prestarle una atención bastante importante. Si ustedes necesitan, podemos volver a leer las escrituras. Pero yo creo que todos la conocemos. De hecho, la conocemos sobradamente. El asunto es que todas las cosas debiéramos, tanto como sea posible, tenerlas previstas para que ninguna nos sorprenda, para que ninguna nos agarre de sorpresa. En eso andamos. Antes de entrar en la materia, quisiéramos dejar establecidos algunos principios que son básicos, que son importantes, que tienen un valor relevante y que pueden marcar el éxito o el fracaso en mayor o menor medida del trabajo que nosotros estemos realizando. ¿Cuál sería? El empirismo es el número uno de lo que queremos hablar. El empirismo no es la clave del éxito. Algunas personas consideran que dejar las cosas al azar, dejar las cosas a lo que vaya apareciendo, es una evidencia de que el Espíritu Santo está tomando el control. Eso es una falsedad. Eso no es cierto. Dejar las cosas a la buena de Dios no es donde Dios se manifiesta. No es donde Dios nos ayuda a lograr un mayor éxito. Porque normalmente el empirismo va en contra de lo que acabamos de leer como base para esta lección de este día, establecida por el Maestro de Maestros, por Jesús, por la excelencia de todo lo que tiene que ver con educación para la iglesia. Jesús, el fundador de la iglesia, nos enseñó que no es el empirismo, sino el sentarse a planificar y en ver qué tengo,
qué puedo hacer, en cuánto tiempo lo puedo hacer y qué voy a lograr y cómo atender lo que voy a lograr a través de mi esfuerzo. Así que no es el empirismo. Para que algo salga bien, es necesaria una planificación lo más minuciosa posible sin ser pesados. Está bien, porque tampoco podemos perdernos en la planificación, que estemos planifica y no pase nada. Nos fuimos al otro extremo y cualquiera de los dos extremos es peligroso. Uno, porque no va a resultar todo lo fructífero que pudo haber resultado, y si fue muy fructífero, no se aprovechó porque descuidamos los resultados y se perdió todo el trabajo. El otro porque al final no se logra trabajar nunca se llega a hacer un trabajo elegante, eficiente, porque, ¿cómo vamos a decir eso? ¿Estamos contradiciéndonos? No nos estamos contradiciendo. ¿Saben qué? Las mismas escrituras nos enseñan que el que mira el tiempo no va a sembrar. El que mira las condiciones del clima no va a cegar. Así que cuando nosotros estamos metiéndonos en la planificación y empezamos a ver todas las dificultades que se van a presentar para lograr nuestro objetivo, es muy probable que nos perdamos en las callejuelas de la planificación y terminemos no haciendo el trabajo o perdiendo momentos importantes, claves, porque no dedicamos el tiempo equilibrado a planificar y actuar. No, ninguna de las dos cosas pueden quedar solas. No puede quedar sola la planificación, tampoco puede quedar solo el empirismo. En una planificación bien establecida hay muchas cosas que pueden suceder de repente que no estaban previstas en el plan, y una mente sagaz, entrenada para poder de manera empírica resolver dificultades, eso es lo mejor que podemos tener. Es decir, muchas mentes empíricas volcadas a trabajar en función de un plan van a salvar muchas situaciones que se van a presentar a lo largo del plan que se esté desarrollando. De ahí que debemos no despreciar a las personas que que piensan de manera empírica y que se le van ocurriendo grandes ideas. No, ninguna está desechada, pero el plan es el que modela toda la estructura. De ahí que no es la manera empírica. ¿Y qué voy a sembrar hoy? Déjame ver qué tengo ahí en la alforja. Tengo un poco de arroz, tengo un poco de frijoles y tengo un pedazo de carne seca que me puso mi mujer en la alforja. ¿Qué sembraré? Bueno, a lo mejor siembro la carne seca. ¿Quién sabe? A lo mejor se da una planta de carne seca. No funciona así. Ni siquiera pudiera resultar gracioso para algunos y hasta para algunos pudiera aparentar una espiritualidad tremenda y una fe gigante. No, así no trabaja el Señor. Y no es que el Señor no pueda hacer que nazca una planta que produzca carne seca. No. Si cuando el diablo quería que Jesús hiciera que las piedras se convirtieran en pan, Jesús nunca le dijo, yo no puedo hacerlo. Es más, el diablo se lo dijo porque sabía que Jesús podía hacerlo. Solo que Jesús le dijo, oye, no es que solo de pan va a vivir el hombre, no. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y no es que Jesús no podía hacerlo, podía hacerlo. Pero no funciona así. Dios puede hacer muchas cosas. Pero el hecho de que Dios pueda hacer muchas cosas no quiere decir que nosotros las podemos hacer. Nosotros debemos planificar y dejar que el Espíritu Santo resuelva situaciones que se den en el camino, aunque utilicemos un poco ese espíritu de empirismo, pero el espíritu de empirismo viene a trabajar para el plan. No es el líder. El espíritu de empirismo no es el líder del evento. El líder del evento es la planificación. Estamos haciendo una comparación entre planificación y empirismo. Sabemos que el líder del evento es el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo tiene otros líderes del evento debajo que son los organizadores. Pero no estamos hablando de eso, sino
haciendo la comparación entre el empirismo y la planificación. Entonces, empirismo, no. Una planificación minuciosa traerá más éxito, siempre ha traído más éxito, y nos volvemos a basar en las escrituras que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. Palabras textuales del Maestro Jesús. Rick Warren, que es un pastor que vive aquí en los Estados Unidos, en California, y una persona muy famosa, no solamente por los libros que ha escrito, sino por la iglesia que él tiene, muy exitosa, por cierto, con un trabajo precioso y grande, su iglesia, su congregación. Dice, se necesita algo más que dedicación para guiar a una iglesia hacia el crecimiento. Se necesita sabiduría. Sabiduría. Esto lo dice Rick Warren. Y alguno pudiera decir, ¿y a mí qué? Que a mí ni me va ni me viene lo que dice Rick Warren. Quizás si me hubieran dicho, lo dijo Daddy John, no tendría un sentido para nosotros, porque es alguien vinculado a nosotros. Pero ¿qué tal si lo dice la Biblia? ¿Qué tal si lo dice la Biblia? Vamos, yo le iba a hablar de uno solo, pero le voy a recordar otro también. La Biblia nos está diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo hemos dicho muchas veces, hemos hecho alusión a eso. Lo que hace que el pueblo perezca no es ni siquiera la falta de oración ni la falta de ayuno, porque aquí nosotros tenemos ligas de oración, cadenas de oración, tenemos programaciones donde se ora, tenemos cultos de espera, tenemos cultos de ungidos, y de alguna forma o de otra estamos vinculados a actividades espirituales. Sin embargo, ¿qué hace que el pueblo perezca? La falta de conocimiento. Y cuando el líder está escaso de conocimiento, hay un problema serio. Y hablando de ese conocimiento, me remito entonces al libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10, que dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Mire qué comparación tan bonita está haciendo el compositor del libro de Eclesiastés. Nosotros hemos puesto ese ejemplo que es viejísimo. La gente lo ha utilizado aún cuando no conozcan a Dios, pero lo han tomado como algo muy especial en cualquiera de las esferas de planificación en el mundo secular. Cuando nosotros tenemos un hacha y estamos cortando árboles, lo normal es que el filo del hacha se embote, como dice Eclesiastés 10:10, o lo que quiere decir, pierde el filo. Aunque uno la mire y parezca que está afilada, cuando le pasa la mano por el borde, siente que está o bien áspera o bien redondeada y necesita que esté cortante, tipo una quilla. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando el hacha se embota? Cuando el filo se pierde. Hay que aplicar más fuerza al trabajo. Entonces, de repente vamos a tener hermanos que están sudando la gota gorda o la gota gruesa, según digan algunos. Están sudando la gota gruesa. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo doble. Están haciendo un esfuerzo doble para volver a encontrarse con el mismo resultado pírrico, con el mismo resultado escaso, pobre. ¿Por qué razón? Deténgase, hermano. Deténgase, tómese la lima, la lija, tómese otra hacha, aunque sea, y pásesela por el filo. Tómese un rato. Tómese un rato para prepararse. Tómese un rato para organizarse, para preparar un plan, para probar ese plan, para escuchar un feedback, para escuchar una opinión de cómo va resultando ese plan y haga los ajustes necesarios. Y aunque usted crea que va a perder tiempo en eso, créame, lo dice la Biblia, que es palabra de Dios y no se equivoca y no cambia. Espérese un momento, aplique sabiduría. Aplique sabiduría. Si usted no tiene la sabiduría necesaria, confiéselo. No quiera mantener una posición que usted no puede ejercer correctamente porque le falta la sabiduría. Suelte la posición, pero te tengo una palabra mejor.
que es bíblica, porque lo del suelte la posición lo digo yo, pero la palabra bíblica dice, si usted está falto de sabiduría, demándela de Dios. Es decir, pídale a Dios que le dé sabiduría para dirigir. Y cuando el Señor le dé sabiduría para dirigir, se va a dar cuenta del valor que tiene sentarse un momento a afilar. ¿Qué cosa es afilar? Porque en este caso, nosotros como evangelistas no tenemos que afilar un hierro, literal. ¿Cómo nos afilamos nosotros? ¿Cómo afilamos los instrumentos que Dios ha puesto en nuestras manos para poder ejercer el ministerio de la evangelización, de la predicación de la palabra? Tome tiempo para un taller como el que estamos realizando hoy y vamos a realizar durante el transcurso del año con la ayuda de Dios. Tómese un tiempo para estudiarse un libro, léase un libro de pastores que han tenido éxito, escuche testimonios de pastores que han tenido éxito, qué estrategias han utilizado, compárela con lo que dice la Biblia, escudriñelo todo, retenga lo bueno. Si la Biblia de usted dice lo mismo que dice la mía, usted va a buscar lo que otras personas hacen, que le está dando buen resultado y lo va a usar sin ningún tipo de prejuicios, porque no importa quién fue quien lo ejercitó y quién se ejercitó en eso y logró éxitos. Lo que importa es que si funciona y es bendecido por Dios, a nosotros también nos va a funcionar. Eso es parte del proceso de ejercitarse en la sabiduría, de afilar los instrumentos de evangelización que nosotros tenemos. Existen muchos más, pero hoy no es ese tema. Lo vamos a tener, Dios mediante, con la ayuda del Padre, durante este año en que estaremos dando este tipo de capacitación. Pero que sí desde ya se nos cuele en el corazón, en la mente, que es más importante de lo que usted se imagina el ejercitarse, el afilarse. Las empresas que en el mundo tienen mucho éxito invierten millones de dólares. Estamos hablando literalmente millones de dólares en capacitación. Les voy a poner un ejemplo. Cualquiera de ustedes puede comprarse una franquicia de McDonald's. Si usted tiene $200,000 en el banco para dar un down payment, es decir, un enganche, un pago inicial, $200,000, y usted está de acuerdo en engancharse con un pago total de aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de dólares, que es lo que cuesta una franquicia de McDonald's, usted puede aspirar a ser un franquiciado y poner su propio McDonald's. Sin embargo, usted puede tener 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, lo que usted quiera, y puede decirle a McDonald's, mira, yo te doy 100 millones de dólares si me dejas poner un McDonald's hoy aquí, donde yo elija. McDonald's le va a decir, lo siento, usted tiene que venir primero a pasar el curso y a aprobar el curso en la escuela que ellos tienen, que se llama la Universidad de la Hamburguesa. McDonald's tiene una universidad que se llama la Universidad de la Hamburguesa. Si usted no estudia en la Universidad de la Hamburguesa, usted, aunque tenga millones de sobra, McDonald's no le vende a usted una franquicia. ¿Por qué? Porque McDonald's tiene un prestigio que cuidar y necesita que los líderes de una franquicia estén preparados, conozcan el manejo, sepan de estrategias, se sumen a un trabajo de equipo, aprendan a liderar equipos y conozcan el producto que ellos están vendiendo. Así que si no pasas la Universidad de la Hamburguesa, no vas a tener tu franquicia de McDonald's. Nosotros somos más relajados. Las gentes del mundo nos dan a nosotros lecciones, eso lo dice la Biblia. La Biblia nos enseña, Jesús habló de eso. La gente del mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que nosotros los hijos de luz. ¿Por qué no aprender de ellos? Si Jesús nos dijo, sé manso, sí, mansito como una paloma, pero también sé astuto como una serpiente. No existe ningún tipo de desavenencia
entre estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de capacitación y de preparación. No existe desavenencia ninguna. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que cuando hizo falta conseguir a los diáconos que habrían de ocuparse de la planificación, de las estrategias del trabajo dentro de la iglesia primitiva, hubo 3 condiciones que ellos tenían que cumplir. Las 3 condiciones son importantes. Las 3 tenían que estar presentes. Si las 3 condiciones no estaban presentes, el candidato automáticamente quedaba fuera de su candidatura. No podía ser un ministro. No podía ser un ministro. Y nosotros desdichadamente descuidamos y despreciamos sin darnos cuenta, denigramos en ocasiones una de las 3 condiciones. Esos hermanos, según las escrituras en el libro de los Hechos, dice que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, y eso nosotros le damos el valor máximo. Tenían también que tener un buen testimonio para poder ser bien aceptados por la congregación, por la iglesia. Y a eso nosotros también le damos un poco de buena puntuación, pero dejamos fuera la otra recomendación, que no tiene un orden. No es que esta es primero, aquella segunda, aquella tercera. No, el orden no fue un orden de valor o de importancia. Son 3 cosas, son 3 condiciones y punto. Y la tercera condición era que estuviera lleno de sabiduría. Separad, buscad, elegid entre vosotros varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de conocimiento, para que se ocupen del ministerio del diaconado. Si nosotros pretendemos saber más que el Espíritu Santo, tenemos un problema. Pero el Espíritu Santo, guiando a la iglesia desde la formación misma de la iglesia, dijo que para poder ministrar, para poder servir, tenías que estar lleno del Espíritu Santo, tenías que tener un buen testimonio y tenías que tener sabiduría, conocimiento, o no puedes dirigir. Es bíblico, mi hermano, es bíblico. Fíjese que Dios dice que la sabiduría, no solo la dedicación, es provechosa para dirigir. Si tengo que hacer leña, será mejor primero que afile el hacha. El punto es el siguiente: sea más listo en lugar de trabajar más duro. La idea no es trabajar más duro, pero tenemos que en ocasiones, como decía ahorita, para retomar la idea que quería transmitirle, es que algunos exhiben a veces hasta de manera ridícula, exhiben las gruesas gotas de sudor que está derramando por el trabajo que está haciendo, y hace que los demás consideren que él es una persona exitosa por la cantidad de trabajo que está desarrollando y por el sudor que está vertiendo. Eso no dice que seamos exitosos. Eso dice que somos personas de empeño. Eso dice que somos personas aplicadas al trabajo. El éxito se demuestra con frutos, y los frutos se obtienen con sabiduría. Ya les digo, no es pararse hoy en la puerta de la casa y ¿qué será lo que voy a sembrar hoy? ¿Y a dónde voy a ir hoy? No es así. No es así. No es ni de manera empírica, ni es tampoco llevado por el viento, a donde nos lleva el viento. Es verdad que la Biblia nos cuenta que el Espíritu Santo guiaba a ciertos varones, agarró a Felipe, lo tomó, lo llevó junto al desierto, lo puso junto a un carro y lo puso a hablar con el eunuco etíope. Es verdad que el Espíritu Santo dijo: separame a Bernabé y a Saulo para esta obra que le voy a encomendar. El Espíritu Santo dirige, guía a la iglesia. Eso es verdad, pero que lo diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que hablarlo. Tiene que hablarlo. No es que a mí se me ocurrió hacerlo y ya justifico lo que a mí se me ocurrió hacer con que fue el Espíritu Santo quien me guió. No, yo puedo ser muy ungido del Espíritu Santo y no todo lo que hago está influenciado por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que tienen que ver conmigo, que no tienen que ver con el Espíritu Santo. Me encanta el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo cuando escribía, cuando decía algo, cuando enseñaba algo, en muchas ocasiones decía: esto no lo digo yo, esto lo dice el Espíritu Santo.
Y en otras ocasiones decía, esto no lo dice Dios, esto lo digo yo. ¿Sabe? Él estaba con los pies parados sobre la tierra. No se la daba de tan espiritual como que todo lo que él decía venía del Espíritu Santo. No, él sabía reconocer públicamente qué cosa provenía de él y qué cosa provenía del Espíritu Santo. Entonces, pararnos en la puerta y decir, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Eso no proviene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y las Escrituras nos dicen que a Dios les gustan todas las cosas, no todas las que nosotros consideremos que deben ser todas, pero el resto de las que no deben ser todas, no hay que meterlas en el orden. No, todas las cosas a Dios le gustan decentemente y en orden. Y el orden no se consigue a no ser que haya sabiduría, poder para ejecutarla, deseo y voluntad de realizarla, estudio y capacitación para saber cómo se hace bien y la dirección del Espíritu Santo para ejecutarla con poder y gracia. Así que, mis hermanos, importantísimo lo que nos está diciendo o recordando Rick Warren acerca de lo que las Escrituras nos enseñan respecto a este punto en particular. Número 2, y esto es muy importante, vamos a hacer una cruzada evangelística y en algunos lugares que tienen pues las cruzadas simultáneas o campañas simultáneas, como le dicen, y hacen todo un movimiento. ¿Dónde fracasamos? Esta palabra de fracasamos puede ser que no le caiga bien a muchos, pero miremoslo fríamente porque como líderes debemos ser autocríticos. ¿Dónde fracasamos? Fracasamos en que no sabemos qué hacer con lo que conseguimos al final. ¿Por qué? Porque todo el énfasis lo ponemos en el evento que vamos a realizar. Todo el énfasis es en el evento. Por ejemplo, una de las cosas que más nos vincula a todos es la actividad que hacemos todos los años como acción de gracias. Un ejemplo que estoy poniendo nada más. Hay muchos más. Pero bueno, acción de gracias mueve a toda la congregación. Unos hacen esto, unos hacen lo otro, unos preparan esto, unos preparan lo otro. Una boda. Unos corren aquí, otros ayudan allá. Unos se ocupan de asistir al novio, otros de asistir a la novia. Y todo es en función del día de la boda. Todo es en función del día del culto, del programa evangelístico mensual o del culto de sanidad divina. Todo es en función del evento. Los anuncios, los carteles, todo lo que se publicita, ya sea en la web, ya sea en volantes, en flyers, en trataditos que se reparten, invitaciones, pasacalles que se colocan, pósters que se colocan en las calles, en los muros, en las puertas de nuestras casas, en las cercas, en todos lados. Todo es pura propaganda, la emoción del evento. Llegó el evento, pasamos una noche tremenda, se acabó la boda, se acabó acción de gracia y calabaza, cada uno para su casa, y cuando se fue todo el mundo para la casa, se quedan los pastores alándose los moños. ¿Por qué? Porque el reguero que quedó, el desorden que quedó, los platos que hay que lavar, los bancos que hay que organizar, las cosas, las mesas que se rentaron y hay que devolver, y el día siguiente aquello parece un campo de batalla. Algunos esa misma noche empiezan a ver quién me podrá ayudar, a ver si organizamos antes de que todo el mundo se vaya, a ver quién ayudar a poner las sillas en su lugar, a barrer el salón, porque es que pasó el evento, pero el evento en sí mismo no es nada más que es un medio para lograr un fin. El evento no es el fin en sí mismo. Es decir, no, la finalidad no es hacer eventos. La finalidad no es hacer eventos. ¿Por qué se hace una boda? Porque quiero estar junto con la mujer que amo. Y para poder estar junto con la mujer que amo, realizo un evento que marca la bendición o el inicio de un nuevo hogar que se establece, pero eso es simplemente, es un paso, es un recurso, es un escalón, más nada, porque al final la vida comienza después de la ceremonia. Y la ceremonia gasta mucho más dinero. En ocasiones hay algunas personas que gastan más dinero en la ceremonia que lo que invierten en la mujer en los años que llevan de matrimonio después hasta que se mueran. Cosa que no tiene sentido. Pero bueno, tú sabes, le damos tanto hincapié y tanto valor a la ceremonia, al acto, sea de acción de gracia, sea de boda, sea
de lo que sea que hagamos, que todo el esfuerzo se vuelca hasta ahí, y cuando se acabó eso terminamos tan cansados que ya nos sentamos a descansar y nos tomamos una semana de vacaciones después. ¿Está malo tomarse las vacaciones después? No, no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que tenemos que entender que cuando nuestros hijos fueron a comenzar a la escuela, teníamos que comprarle el uniforme, los zapatos, los útiles escolares, y decimos, ya se lo compré, ya está, ya se acabó todo. No, ahí fue que comenzó, porque a la semana la maestra pidió una cartulina, a los 4 días la otra maestra, porque una es de matemática y la otra es de ciencia. Entonces la otra te pidió un ensayo, un telescopio, un no sé qué. ¿Y ustedes creían que comprar los zapatos y los útiles escolares ya eso era lo que hacía falta? No, mi hermano. Eso es simplemente un paso del proceso de estudio del año escolar de tu hijo. Así que no podemos mirar la campaña, no podemos mirar la cruzada evangelística, no podemos mirar el culto mensual de evangelización y sanidad divina como un fin o una meta. No, es simplemente un escalón. El énfasis debe estar mejormente plasmado en las almas que el Señor nos va a traer como fruto del trabajo de ese evento, porque ahí es donde comienza el trabajo de verdad. Ahí es donde comienza el trabajo. Ahí es donde comienzan las noches en vela. Él corre a ver a la gente a su casa porque hay uno que está enfermo, y que si el otro le dio el COVID y se le murió el familiar, y que si el otro tiene un bajonazo espiritualmente y está teniendo conflicto con la mujer o con el marido, y porque el otro, descubrieron que la hija estaba embarazada, y porque el hijo lo agarraron fumándose un pitillo de marihuana en la escuela, en el colegio, lo quieren expulsar, y porque los estudios bíblicos hay que darlos toda la semana. Ese es el trabajo. La campaña no fue nada más que un anzuelo al que le pusimos un poco de cebo, lo lanzamos al mar, y cuando sacamos el pez, ahora hay que escamarlo, ahora hay que adobarlo, ahora hay que prepararlo para cocinar, y ahora hay que festejar cuando se logró cocinar. El trabajo comienza ahí después. Y no es que no haya que hacer trabajo antes. Sí, claro que hay que hacer trabajo antes. Me voy a ir de pesquería. Bueno, ¿y qué tipo de carnada quiero llevar? ¿Qué tipo de anzuelo necesito utilizar? Porque ¿qué tipo de pez se pesca en ese lugar a donde pienso ir a pescar? ¿Qué tipo de embarcación es la que tengo que usar? Porque si es en un lago tiene que ser de fondo plano, pero si es en el mar tiene que ser de quilla para que pueda romper las olas, que son más fuertes. ¿Y qué tipo de pescado es el que pica? No todos los pescados pican con la misma carnada. Entonces, todos tengo que saberlo. Pues si nosotros no lo sabemos, si no manejamos eso, todo eso lo descubro en el proceso de planificación. Pero en el proceso de planificación, el interés no es pescar. Es qué vamos a hacer con lo que pesquemos. Porque Dios va a traer las almas al evento. Y el Espíritu Santo, no tú ni yo, el Espíritu Santo es el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Lo hace él, no ni tú ni yo. Entonces, cuando el Espíritu Santo convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, y ese pecador acepte venir a los pies de Cristo, y usted después lo deje a la buena de Dios, ¿qué pasó? Fracasamos. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo, todo el ánimo, toda la energía la pusimos en el evento como tal, y no en la razón del evento. La razón del evento es ganar almas para atenderlas, para ayudarlas a crecer en la fe, en el conocimiento de Dios, en temor a Dios, en convicción de pecado, de justicia y de juicio a través de lo que el Espíritu Santo hace en ellos, y llevarlos a los pies de la cruz, enseñarlos a depender de Jesús y no de ti, ni de mí, ni de la iglesia, mucho menos de Jesús. Todo eso es un proceso largo que va mucho más allá de la cruzada, de la campaña, del programa evangelístico de sanidad divina o de lo que hayamos organizado. Así que el evento como tal no es un fin en sí mismo, es simplemente un método, un medio que nosotros utilizamos para lograr el fin. El fin es almas convertidas a los pies de Cristo, creciendo saludables para gloria de Dios. Eso es el trabajo realmente. El número 3 dice que un programa siempre debe estar supeditado a un propósito.
No se trata de hacer por hacer. Se necesita un propósito que defina cómo nos organizamos y qué esperamos lograr. Es decir, si nosotros vamos a tener un fin de semana evangelístico vamos a tener un programa de evangelización y sanidad divina. Si yo voy a tener un programa de evangelización y sanidad divina, nos vamos a encontrar las personas que creen que porque son ungidas pueden orar por los enfermos. ¿Cómo que? Claro que si somos ungidos podemos orar por los enfermos. Y sí, es verdad, tiene razón. Si somos ungidos podemos orar por los enfermos y los que no son ungidos también pueden orar por los enfermos. Pero ¿a quién llamó Dios para que orara por los enfermos? Al que le dio el don de sanidad divina. Así que si yo voy a preparar un evento de evangelístico, un programa de evangelización y sanidad divina, yo debo procurar tener un predicador de verdad, evangelista. Y debo tener a una persona a la que el Espíritu Santo use orando por los enfermos, que no siempre es el predicador, ni porque vino invitado, ni por el grado, la insignia que tiene, ni por la responsabilidad que tiene. Aquí la responsabilidad no nos da el don de sanidad divina. La insignia que tenemos nos da el don de sanidad divina. Así que si nosotros tenemos un programa de evangelización y sanidad divina, hay dos personas que no nos pueden faltar. Si las dos condiciones convergen en la misma persona, gloria a Dios, felicidades. Pero si no es así, entonces tenemos al predicador que en su mensaje es un gran evangelista y tenemos también a la persona que ora con poder del Espíritu Santo, aunque esa persona es simplemente, y digo simplemente irónicamente, simplemente un miembro ungido. Nosotros ofendemos a Dios cuando no usamos a la persona a la que Dios ungió para ese ministerio. Y porque ore por los enfermos y los enfermos se sanen, ¿quién dice que tiene que ser el predicador de la campaña? ¿O quién dice que tiene que ser el predicador del programa evangelístico de ese día? El que ora por el enfermo, que ore por el enfermo. El que predica, que predique. Pero fíjense, hasta en eso debemos aplicar las estrategias, porque el propósito es ganar almas. Para ganar almas necesito un evangelista. El propósito es también orar por los enfermos. Para orar por los enfermos y tener más resultados, más éxito, usemos a la persona a la que Dios unge para eso. Al final, entonces, un programa de evangelización y sanidad divina habrá cumplido el propósito, porque se atendieron a las dos necesidades, utilizando a personas ungidas por Dios para eso. Esos son dones que da el Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con la unción del Espíritu Santo que nosotros tenemos. La unción del Espíritu Santo, el consolador que está con nosotros, nos consuela, nos equipa, nos prepara, nos da fuerzas, ánimo para el resto del camino, trabaja con nosotros y sirve como sello garante de nuestra entrada al reino de los cielos por la puerta ancha. Esa es la función del Paracleto divino, del Espíritu Santo. Nos es garante, son las arras de nuestra herencia o la garantía de nuestra herencia en los cielos, es la unción del Espíritu Santo. Pero los dones del Espíritu Santo van más allá, porque los dones son capacitaciones especiales de Dios para trabajos específicos, para ministerios específicos. Y el programa es de evangelización y sanidad divina. Ahí pusimos dos ministerios. Entonces, el propósito es que la gente se sane y que la gente se convierta. Bueno, predicadores para que se convierta la gente y oradores o intercesores para que la gente se sane. Y el propósito se habrá cumplido. Hasta en eso debemos cuidar los detalles, porque el programa siempre debe estar supeditado a un propósito. Y con eso añadimos algunas otras sugerencias. Si el propósito es traer las almas a los pies de Cristo, ¿qué hacemos hablándole a las almas de la carne de puerco? ¿O qué hacemos hablándole a las almas del uniforme, que nosotros usamos? ¿O qué hacemos hablándole a las almas de que guardamos el sábado? Esas cosas se tocan en los estudios bíblicos cuando toque hablar de eso en el estudio bíblico.
pero en un programa evangelístico. Ni se predica, es que ni el nombre de la iglesia, es relevante. Porque no queremos gente que se convierta a la iglesia. Queremos gente que se convierta a Cristo, que es el que salva. Hasta en esto debemos también tener cuidado, porque el programa que hemos preparado tiene como propósito traer las almas a los pies de Cristo, no adeptos a nuestra iglesia. La gente va a congregarse en nuestra iglesia, la gente va la gente se va a convertir a Jesucristo y va a venir a nuestra iglesia porque el Espíritu Santo los trae aquí, porque aquí sienten el poder de Dios. Y cuando la gente recibe a Jesucristo en su corazón, también se siente a gusto compartiendo en la congregación en la cual le ayudaron a dar sus primeros pasos en la fe. Entonces la gente se bautiza en nuestra iglesia, pero nosotros no podemos predicar a la iglesia. Las cruzadas evangelísticas, el nombre de la iglesia debe ir en chiquitico, porque aquí no se le da publicidad a la iglesia. Dele publicidad a Jesucristo y la gente se van a venir de todas maneras a congregar a su iglesia, porque usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Haciendo la obra de Dios, la gente va a venir, pero la publicidad es a Jesucristo nada más, exclusivamente a Jesucristo. Fallamos en el propósito con el programa que hacemos porque desviamos la atención de Jesucristo y la ponemos sobre la iglesia. En eso debemos ser cuidadosos. Enamoremos a las almas de Jesucristo y las almas estarán en nuestra iglesia. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. El poder y la unción del Espíritu Santo que se siente acá en nuestra iglesia es difícil encontrarlo en otro lugar. Pero no los enamoremos de la iglesia, enamorémoslos de Cristo. Que al final de la jornada es el que no cambia nunca. Los dos predicadores, miren esto, con mayor influencia en el siglo XVIII fueron George Whitefield y John Wesley. Aunque fueron contemporáneos y aunque los dos fueron grandemente utilizados por Dios, diferían ampliamente en teología, en personalidad y muy importante, en la manera en la que organizaban sus ministerios. Por ejemplo, miren esto. A Whitefield se le conocía mejor por sus predicaciones. Durante toda su vida predicó más de 18,000 sermones, a un promedio de 10 sermones por semana. Una vez le habló a unas 100,000 personas cerca de Glasgow, Escocia, y sus viajes predicando por Norteamérica estimularon el avivamiento conocido como el Gran Despertar. Estuvo vinculado este movimiento del siglo XVIII a la predicación o al ministerio de predicación de George Whitefield. Por otro lado, los biógrafos señalando que Whitefield siempre dejaba a sus convertidos sin ninguna clase de organización. Por lo tanto, los resultados de su trabajo eran de corta duración. ¿Le parece a ustedes algo de esto conocido? Hoy en día muy pocos cristianos reconocen el nombre de George Whitefield. En contraste, millones de cristianos aún reconocen el nombre de John Wesley. ¿Por qué es esto? Porque Wesley, que no tenía el ministerio de predicación que tenía Whitefield, Wesley, pastor itinerante exactamente igual que Whitefield, pero sin un ministerio de esa magnitud, estuvo involucrado en grandes reuniones evangelísticas al aire libre, pero Wesley
también era un organizador. Creó una estructura organizativa para cumplir su propósito que perdurará mucho más allá de su vida. La organización se llama Iglesia Metodista. El hombre fue un predicador no tan abundante como el otro, pero fue un buen predicador y fue un buen organizador. Y su obra permanece porque al uso que el Espíritu Santo hizo de él, le añadió también estrategias de organización. Y en eso ha hecho que perdure el trabajo que realizó hasta nuestros días, porque la iglesia metodista es justamente una de las iglesias tradicionales aquí mismo en Estados Unidos y en América en sentido general. La iglesia metodista muy bien organizada. Que diferimos de ellos en cuanto a teología y demás, sí, no estoy hablando, no me refiero a eso. Me refiero a que como iglesia está bien estructurada de una manera tremenda, tremenda. Y eso gracias a las estrategias de este fundador. Pongamos un ejemplo. Cuando una madre da a luz y oye el llanto de su bebé, siente la recompensa más grande de todas. En ese momento se vive la certeza de que está surgiendo una vida. Para muchos, la historia se resume con la expresión, ha nacido. Pero para la madre, el padre y el bebé y toda la familia que le rodea, el nacimiento es solo parte de una historia que había comenzado tiempo antes y que tiene mucho todavía que contar. Nuestras actividades son simplemente el lugar que preparamos para que se produzcan los partos. Para que se produzca el parto tiene que haber un proceso de gestación, que es la planificación que se viene haciendo antes de la cruzada evangelística o de la campaña o de la programación que hayamos diseñado. Llega el momento en que se preparan las condiciones para el parto para que ya sí se dé a luz. Ese es el evento como tal. Pero después del parto es que comienza el trabajo, porque un bebé da más trabajo después que nació que antes de haber nacido. Y si no, pregúnteselo a la madre, si no es así. Por más que incómodo le fuere la barriga grandota esa, que no se puede ni virar, ni no sé qué, ni sé cuánto, que si los dolores en bajo vientre, toda esa historia, tranquilo, eso se pasa. Además saben que en 9 meses se va. Pero después la educación de esa criatura, mantenerle, hacerle, formar a esa criatura, no solamente como un ente social, sino también como un cristiano genuino. Ahí es donde está el trabajo realmente. Ahí es donde está el trabajo realmente. Se necesita poder planificar todo el proceso para tener mejores resultados. Habiendo sentado estas bases, comencemos a detallar las etapas de una campaña. El reconocido evangelista Billy Graham, en sus vastos años de experiencia como promotor de campaña, dividió el proceso en 3 etapas fundamentales. Veamos cuáles son estas etapas. La primera etapa es él le llamaba la etapa de la penetración, de la preparación. Él se reúne con su equipo, él se reúne con su gente, empiezan a elaborar planes, estrategias, valoran los gastos que se van a tener, la inversión que va a haber, porque en cuanto a almas no hay gasto, hay inversiones. Inversiones si se hace con un plan, si se hace sin plan es gasto, porque los resultados son tan pírricos, tan escasos, que al final fueron gastos, no inversiones. Pero bueno, estrategias, he contado en otras ocasiones, me tocó ser parte de una estrategia de Billy Graham preparando una cruzada evangelística, estando yo en Paraguay como presidente de la obra allí. Trabajé con el equipo de Billy Graham 6 meses, nos tomó prepararnos para la cruzada evangelística, 4 horas diarias de lunes a jueves, 4 horas diarias durante 6 meses, preparándonos para la cruzada. Testimonios, lecturas, estudios de la Biblia, tiempo de oración, estrategias de mercadeo, de propaganda, inversiones, negociaciones con los líderes políticos de la sociedad, permisos, rentas de lugares de un estadio, del estadio principal del país que se rentó, preparación de 18 ministerios que habrían de atender todo el proceso de la semana que iba a durar la cruzada.
6 meses reuniéndonos 4 horas diarias durante 4 días a la semana para un evento que iba a durar una semana. No, para lo que iba a pasar después del evento también. Porque después del evento, por 2 años, tuvimos que estar dándole cuentas de lo que habíamos hecho con todas las almas que en esas cruzadas, que en esa semana de cruzada aceptaron a Cristo, y debimos comenzar a trabajar con ellas. O sea que todo ese proceso es la preparación. Él le llama penetración al momento en que penetran con el Espíritu Santo al alma de la gente, que penetran al corazón, sabiendo que la palabra es un arma de doble filo que penetra en el cuerpo, que parte el hueso y llega hasta el tuétano. Entonces, en este reloj de arena que se utiliza como ejemplo visual, la preparación es grande. Sin embargo, el momento ese de penetrar las almas con la palabra es estrechito, porque realmente es muy poco. 2 horas que dura un culto, 1 hora más que se dedique en oraciones y en pláticas con la gente, o una semana después de 6 meses de preparación y de 2 años de trabajo para preservar lo que se logró. Entonces, por eso se pone el lado estrechito del reloj de arena. Y luego es la preservación, es qué vamos a hacer con todo eso. ¿Qué vamos a hacer con todo eso que el Señor nos ha dado como fruto del trabajo que se planificó durante tanto tiempo, que se ejercitó o se ejerció durante tan poquito tiempo, pero que vamos a tener mucho más tiempo todavía para trabajar con ello, para cuidarlo y preservarlo? De esa manera él decía, estas son las 3 etapas de un evento evangelístico. El primero es antes del evento, el del medio es durante el evento y el tercero es después del evento. Recordando que el evento en sí no es una finalidad, es simplemente un implemento que se utiliza para lograr un objetivo. Es simplemente el cebo con el anzuelo para ver cómo atraemos la mayor cantidad de peces. Comparar estos principios con la forma del reloj de arena que tiene 2 depósitos en los extremos unidos por una estrecha garganta. De esto ya hablamos ahora mismo y no vamos a repetirlo. La etapa de la preparación, Jesucristo es el maestro por excelencia. Comparó la labor del evangelio con la de un agricultor. En su capacidad de ilustrar verdades profundas a través de ejemplos sencillos, podemos encontrar principios muy útiles a la hora de planificar esta campaña, este evento, llámese como sea que lo llamemos, en dependencia del tipo de evento que vayamos a realizar. Por ejemplo, para sembrar se va a necesitar 3 cosas: tener tierra, tener la semilla correcta, apropiada, y preparar las condiciones para la siembra. Si nosotros lo que tenemos es puro asfalto en el patio, o tenemos puro cemento, concreto, hormigón en el patio, no podemos sembrar nada. Pero si tenemos el patio lleno de tierra, ya por ahí tenemos lo primero de las cosas que son importantes. La semilla apropiada. Yo no puedo sembrar. Ahora tuvimos una helada aquí en estos días, el mes pasado, en Houston. Mató todas las flores, todas las plantas, todas. Eso es impresionante. Impresionante la manera que se quemó todo acá. Entonces yo tenía una mata de aguacate que ya tenía como 3 metros de alto más o menos. Porque me gusta, pero este clima no es para aguacate. El clima de acá no es para aguacate. Mucho calor en el verano, mucho frío en el invierno. El frío no dura mucho, pero es intenso en los poquitos días que dura y quema todo. El aire frío, la brisa fría, quema todo. Se quemaron todas las cosas. Así que no basta con que a mí me guste el aguacate. No basta siquiera que ya la planta hubiese crecido y ya tuviese más de 3 metros de alto. Lo que sí basta es que esa semilla de aguacate no es propia para el clima de donde yo vivo. Y eso debo entenderlo yo. Yo debo conocerlo. Yo me arriesgué, pero me arriesgué porque el aguacate al final no tiene alma. No siente ni padece, aunque es un organismo vivo. Pero no siente ni padece. Pero ¿y las almas que el Señor traiga para que nosotros las cuidemos? Ellos sí sienten y padecen. Entonces, tenemos que ver qué semilla nosotros les damos a ellos.
¿Qué tipo de semilla? Aquí vuelvo a hablar, vuelvo a retomar lo que antes dije. Siempre la semilla del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, no la iglesia. Jesucristo. Tampoco el infierno. Nuestro mensaje no puede ser un mensaje finalista, un mensaje de fin de los tiempos. No podemos tener una apología de la destrucción y del castigo eterno como se ha hecho por tradición muchos años. Muchos años. ¿Qué dice la Biblia respecto a nuestro mensaje? ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? Bueno, ya les he dicho que el mensaje no es la Biblia, no es la iglesia. No hay que darle publicidad a la iglesia. Ahora le estoy diciendo también que nuestro mensaje tampoco es un mensaje de fin del mundo, ni tampoco un mensaje de váyanse para el infierno si no acepta a Cristo. ¿No? El mensaje que yo veo en la Biblia, el que yo veo en la Biblia, dice: he aquí que os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y luego entonces los ángeles cantan y los pastores lo escuchan. Dios está de buenas con el mundo. Dios está de buenas con el mundo. Ese es el mensaje. El mensaje es evangelio, y evangelio significa buena noticia. El infierno no es buena noticia. La buena noticia es que ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Entonces, ¿yo por qué voy a cambiar el mensaje? Cuando cambio el mensaje, la semilla automáticamente deja de ser la semilla apropiada. La gente debe entender que el mensaje es buena voluntad para con los hombres, buena voluntad de Dios. ¿Por qué meterles miedo con el infierno? Y créanme, yo, Misael Garriga, no pienso en el infierno nunca. Estoy soñando todo el tiempo con el cielo y con ver a mi Salvador. Pero ¿quién me enseñó eso a mí? Yo le doy gracias a Dios por los pastores que me tocó tener cuando fui pastoreado. Le doy gracias a Dios. Ninguno de ellos me enseñó a tenerle miedo al infierno. Ninguno. Y lo digo con orgullo, gracias a Dios. Ninguno de ellos me enseñó a tenerle miedo al infierno. Todos me enseñaron a amar el evangelio de Jesucristo. Y estoy tan enamorado de Cristo y estoy tan expectante de lo que voy a tener con Jesucristo que el infierno no sé qué cosa es. Vaya. Ni pienso en él. Estoy aquí como dice la letra del soneto al crucificado. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, tú. Muéveme verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, y en tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ese es el mensaje del evangelio. Esa es la semilla correcta. Y luego entonces tendremos la iglesia llena de personas que ni piensan en el infierno, solo piensan en lo que el Señor ha hecho por sus vidas. Y el número 3 es preparar las condiciones para la siembra. Preparar las condiciones para la siembra, programas, anuncios por la radio, anuncios por pósters que se pongan, tiempo de oración, que si una cadena de oración de 40 días, que si un fin de semana o una semana de oración antes del programa evangelístico y de sanidad divina que va a haber, porque necesitamos ir llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver que eso es muy importante. La preparación de las condiciones no solamente tiene que ver con dinero, no solamente tiene que ver con trabajo, tiene que ver con unción, porque nadie da lo que no tiene. Si no vamos llenos de unción, no vamos a impartir unción. Eso es un axioma, es decir, eso es una verdad indiscutible. El tiempo lo hemos vencido. Los organizadores del evento
me dicen qué hacemos. Gracias porque no han protestado a nadie y porque no se han ido, al contrario, se han ido aumentando la cantidad de audiencia, ¿no? Pero me dicen qué hacemos. Amén. Gracias, Misael. Yo creo que está resultando muy buena la reunión. Yo tengo algo que opinar. Gloria a Dios, está muy bueno. Misael, quería que supieras que compartimos con el equipo organizador en el chat el material de este paso antes de una cruzada. Entonces, tú nos dirás qué vamos a hacer ahora. Yo, por mí, puedo seguir. A mí esto me fascina. Yo tengo podemos acá. de los hermanos. Yo Allá. estoy como pez en el agua. Ahora, los Ok. hermanos. Bueno, vamos a, yo les voy a compartir el material, el que les enviamos fue el de la tarea. Entonces tenemos el que está todo escrito. Dime si se los vamos a enviar o si lo quieres presentar después en otro momento. Bueno, los hermanos se les mandó el material que es para que el alumno fuera completando mientras la clase se iba dando. Exacto. Entonces, la idea es que todos hayan podido imprimirlo o llenarlo ahí mismo en su teléfono, en su computadora, donde se haya conectado, para que pueda tener el material. Si dejamos la clase aquí mismo donde está y la retomamos en otra fecha o ya hasta aquí la dejamos nada más, entonces pues ya tenemos que definirlo. Porque si la dejamos hasta aquí, habría que mandarle el material escrito completo para que lo tengan y lo lean en algún momento. Yo creo que una opción sería poder continuarla, pero así con que todos lo tengan en su mano el papel para que conforme vayas explicando podamos ir tomando las notas. De esta manera es que resulta, ¿verdad?, más productivo para ir tomando, captando toda la idea, ir dándole el seguimiento y reteniéndolo, ¿verdad? Nosotros tenemos todo primer lunes de cada mes la reunión del equipo, así que me parece que en la del próximo mes no terminamos contigo, pero podemos de igual manera dar la continuación. Elijan y yo me acomodo a lo que convenga. Hay que tomar en cuenta que no todos tenemos la copia, porque nos dimos cuenta ya a última hora y llegamos a la hora de las 8 fallando. O sea, yo considero que pueden dar el material y traer la tarea ya para la próxima reunión hecha. Mi opinión particular. Gracias. Hermana Rosabelia, lo que pasa es que el material se va haciendo conforme el maestro va explicándolo. Entonces, ya es la forma en que él, es el método que utiliza cuando se da la capacitación. Pero lo que vamos a hacer es que ya ustedes pueden tomarlo de allí del chat, pueden imprimirlo y entonces el primer lunes del mes de mayo, Misael la presenta. ¿El resto de la clase? Ajá. No hay problema. No Sí, hay problema. pensando en los hermanos que ya tienen el otro horario también comprometido. Te agradecemos inmensamente, Misael. Creo que ha sido muy bueno, muy provechoso. Ya me están enviando algunos textos del feedback de la charla. La tenemos grabada, la vamos a tener en el Drive también para que puedan los que no estuvieron, pero quisiéramos por favor que ustedes entiendan que es muy importante que estén en este momento en que se está realizando la capacitación. No queremos tener, como se dice, repitiendo o dando el chance, sino que queremos que este sea un momento donde todos puedan participar, que puedan también hablar con el expositor, el hermano Misael Garriga, y los que deseen también de igual manera escuchen. Nosotros pusimos en el plan de trabajo que
al concluir esta capacitación se va a entregar también un certificado, así que queremos que se le dé toda la seriedad a esto, que estemos a tiempo en el momento de comenzar, que estemos en todas las capacitaciones que se van a dar. Es muy importante la participación de todos los meses porque cada mes vamos a estar presentando algo. El próximo mes ya tenemos el Día de Evangelismo Global, así que igual tenemos que prepararnos para ello, así que por favor no vayan a faltar. Cuando ustedes vean allí que se les hace alguna invitación, trate en la manera de lo posible de participar de ello. Bien, ¿alguna otra palabra, Misael? Mis hermanos queridos, la palabra que tengo para ustedes para compartir es que el Señor está más interesado que nosotros en que tengamos éxito, porque el que pagó el mayor precio fue Él. Así que todo lo que nosotros hagamos para mantener a nuestro Dios contento y muestras de nuestro agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, va a ser siempre insuficiente. Así que no piense que pierda el tiempo al venir aquí. A una persona que más preparado esté, aquí vamos a decir cosas que le van a despertar anhelos, visiones para el futuro, porque siempre va a haber una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. No necesariamente todo lo que digamos aquí es para todo el mundo completo, no, pero siempre algo de lo que aquí digamos puedes tomarlo para tu edificación y para bendición del ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Invita a otros a que se unan también al ministerio, invita a otros a que se unan a nuestros cursos para que puedan recibir esta palabra. Yo quiero terminar con esta reflexión para terminar por la parte mía esta noche. En una ocasión me preguntaron a mí que qué cosa me apasionaba más, porque querían llevarme a mí a una reflexión, ¿no? Y entonces me preguntaron de que, cómo yo podía decir que yo era un pastor apasionado. ¿Cómo, de qué manera yo podía hablar eso? Porque yo como mismo he dicho en otras ocasiones, que a mí esto me apasiona. Bueno, se lo dije ahorita mismo, se lo mencioné a ustedes. Me apasiona. Esto a mí me apasiona. Y me preguntaron, ¿cómo tú sabes que tú eres un pastor apasionado? Entonces yo empecé a pensar, ¿no? Y bueno, porque me gusta, porque me siento cómodo, me hace sentir útil. Y empecé a decir cosas así, ¿no? Y él me dice, mira, yo te voy a dar la clave para saber cuando una persona es apasionada de verdad en algo. De lo único que habla es de eso. Cuando una persona es apasionada, de lo único que habla es de eso. Así es. Si usted es un apasionado por las almas, todo el que se le acerca sabe que va a tener que aguantarse una perolata de almas, una perolata de evangelización, una perolata de gente convertida y a contarle y un testimonio de qué te pasó con esta persona y qué te pasó con la otra y qué testimonio es del otro, porque la abundancia del corazón de Dios Cristo abra la boca. Así que lo que te apasiona es lo que te vas a brotar de tus labios. Cuando yo he estado en convenciones de pastores y me he arrimado a pastores y he estado escuchando las conversaciones de los pastores y los juegos y los chistes y la poca seriedad que se le dan en ocasiones, yo he sentido vergüenza. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que si estamos en una reunión de pastores y los pastores que están ahí están apasionados por el ministerio que Dios puso en sus manos, tanto en el tiempo de ocio que tengamos, como en los recesos que nos den, como durante el tiempo de las charlas, nos bebemos las charlas, participamos de ellas y cuando salimos de ahí, salimos hablando de eso y de la manera en que el Señor me despertó una idea que considero que va a ser brillante, porque me la despertó el Señor a través de eso. Y de eso hablo, y de eso hablo, y de eso hablo. Y eso sueño mientras duermo. Y eso respiro cuando me levanto. Cuando estemos reunidos en una reunión donde hayan pastores y líderes y nuestra conversación va más allá de esto, ese pastor no es apasionado. Fin del discurso oído. Totalmente de acuerdo. Guarda
su mandamiento porque es de todo el hombre, ¿cierto? En este caso, del discurso este que tiene que ver para nosotros, evangelización, ministerios, capacitaciones y demás, ¿de qué hablas, mi hermano? ¿De qué hablas? Cuando te reúnes con otros hermanos, ¿de qué hablas? ¿Qué cuentas? Eso me va a decir si realmente estás en el ministerio correcto para ti. Y si tú consideras el ministerio correcto, demuestra tu pasión y que la gente te conozca por ser una persona apasionada. Dios les bendiga. Gracias por soportarme. Gracias por atenderme. Bien, Misael. Gracias a ti. Según el formulario, por lo menos en el formulario que yo envié, que es el que utilizamos ya anteriormente, fue muy poco o casi que todo lo cubriste, o este es uno diferente, el que estabas utilizando hoy. Porque estoy mirando que si, hermanos, ustedes tenían en sus manos el formulario, fue casi que completamente lo que él estuvo hablando, el formulario que se les envió al chat. Es el mismo material. Es el mismo material, todo. Perfecto, entonces los que puedan ir, o los que los tenían impresos, los que lo puedan imprimir, quizás puedan ir también completando. Alguno de los hermanos que está conectado, si no está en el chat, por favor déjenos saber para entonces agregarlo, tomar sus datos y colocarles también en la lista del equipo. Les vamos a compartir en unos minutos también el informe de este mes de las actividades realizadas. Claro que dejándoles saber también que hubieron localidades que no enviaron su informe, y pues queremos hacer énfasis nuevamente en esto para que sepan que este informe va a ser compartido con los pastores, con sus presidentes de obras y todas las personas que están, ¿verdad?, a cargo de cada uno de estos, de la iglesia, pues en cada uno del liderazgo, para que ellos puedan de igual manera dar el seguimiento a la labor que se realizó, recordándoles, hermanos, que nosotros trabajamos en unidad con los pastores para que de esta forma podamos dar el seguimiento debido y pueda haber un resultado con la ayuda de Dios. Si alguno tiene alguna pregunta, siéntanse libres, pueden hacérnoslas llegar también, y de igual manera, o nosotros o el hermano Misael, creo que estaría también muy dispuesto a dar respuesta y ayudar con cualquiera de ellas. Vamos a pedir una oración para concluir nuestra reunión. Le pedimos al hermano Ariel Carvajal que tenga la oración para concluir. Ariel, ¿estás por allí? Si no, entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Isaí Simpson. Ha estado muy calladito por aquí lo vemos conectado. Muy alegre de que pueda hoy participar con nosotros. Hola, buenas noches, mi hermana Esther. Estaba pidiendo que orara, que despidiera en oración. Sí, hermano, ¿puede hacer la oración para despedir? Sí, cómo no, pero es que se había interrumpido y por eso le pregunté para saber. Cómo no, entonces oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te bendigo y te alabo con todo mi corazón por este honor, por este privilegio que nos concedes, que me concedes a mí en particular, de compartir, de escuchar, de estar en esta plataforma, participando de esta reunión, de este taller especial de evangelismo. Yo ruego que perdones mis faltas y pecados y te dignes de escuchar mi clamor, Señor. Gracias te damos por tu siervo, Misael, también por el resto de los líderes que nos presiden en este ministerio tan importante en tu iglesia en la tierra, Señor. Gracias por el uso que has hecho de ellos, por el uso que estás haciendo en este tiempo, en este momento, de tu siervo, nuestro apóstol, director
del ministro del Ministerio de Evangelización, tu siervo Aniel, su esposa y todos los líderes que en distintos lugares trabajan, Señor. Yo ruego que le sigas confirmando a todos con doble unción de Espíritu Santo, que pongas tu gracia, Señor, sobre su frente, para que tu obra se siga abriendo paso de manera especial en tiempos tan difíciles, oh Padre. Bendice tu pueblo, bendice este ministerio con toda bendición espiritual, Padre Santo. Que podamos gozarnos en ver la preciosa semilla crecer y llevar muchos frutos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Yo ruego que durante el mes, en todas las actividades planificadas, podamos ver tu gloria, podamos recibir el consejo de tu Espíritu Santo, Señor. Podamos ser dirigidos, guiados por ti hacia bendición en bendición, de bendición en bendición, oh Padre. Oh Dios poderoso, que la cosecha realizada durante lo que va del año pueda seguir siendo sostenida por tus manos benditas, pueda seguir llevando frutos para tu gloria. Permite, Señor, que se sigan sumando obreros para realizar la gran cosecha que tienes en este tiempo del fin, este tiempo de pandemia, este tiempo malo, que se sigan sumando voluntades para regar la preciosa simiente del Evangelio, el mensaje de salvación y de vida, para que muchos alcancen esta grande bendición con que hemos sido alcanzados tus hijos, Señor. Bendice tu iglesia, bendice al liderazgo, bendice a tu pueblo, a cada pastor, a cada obrero, a cada misionero, con toda bendición espiritual, Padre Santo. Estamos en tus manos, guárdanos, que en todos los planes que sigas estando, este ministerio se mueva tu Espíritu Santo de manera especial y abundante. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Derrama tu gloria, recibe la honra y la gloria de todo, Padre Santo, ya que en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. También yo ruego que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sean con todos tus hijos desde ahora y para siempre. Amén.